Los idiomas que conocemos actualmente como fuertes no son porque son bonitos como la gente dice. A mí, por ejemplo, me presiona muchas veces de que me case por la iglesia, ya sea católico o evangélica, y no lo voy a hacer. Hay que trabajar la fuerza política del mismo pueblo que habla el idioma. O tal vez dirá, hay que recuperar la Aymara, pero todas las prácticas que ustedes hacen son brujerías, son cosas pecaminosas. Para que un idioma se fortalezca, los hablantes tienen que tener poder económico. Y esto de la situación de los idiomas, de la vulnerabilidad que ahora se tiene en el Aymara, no se debe solamente al problema del idioma, al aspecto del idioma. Cuando un idioma está en peligro de extinción, en situación vulnerable, no es solamente factor lingüístico, también se debe a lo político, también se debe a lo económico, también se debe incluso a lo espiritual. O sea, muchas veces vamos a ver a hermanos que dicen defender el Aymara, el Quechua, el Pézquido, el Guaraní, y después en la vida cotidiana van criticando, por ejemplo, nuestros rituales, entre comillas. O sea, van a decir, hay que recuperar el Aymara, pero el Yatiri es Gurgo. O tal vez dirá, hay que recuperar el Aymara, pero todas las prácticas que ustedes hacen son brujerías, son cosas pecaminosas. Es decir, para que un idioma tenga fortaleza, no solamente hay que trabajar la parte del idioma, hay que trabajar la fuerza política del mismo pueblo que habla el idioma. No, hay que trabajar la situación económica también de ese pueblo. Además de toda la parte cultural, integral. A mí, por ejemplo, me presiona muchas veces de que me case por la iglesia, ya sea católico o evangélica, y no lo voy a hacer, porque no estoy convencido de ello. No, porque yo me siento de distinta manera, eso de la unión de familias. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Tenemos que tener, para que un idioma se fortalezca, los hablantes tienen que tener poder económico. No hay que tener que un aymara, un bésido o un camichana sea empresario, ¿no es cierto? O sea oligarca. No estamos hablando aquí de ideologías de comunismo o capitalismo, en fin, no importa, pero tiene que tener fuerza el pueblo como tal. Tiene que también haber pisada política, ¿no? Tomar el poder en diferentes ámbitos, ¿no? Los idiomas que conocemos actualmente como fuertes no son porque son bonitos como la gente dice, ¿no? El inglés es bonito o el italiano es bonito, etc. Es porque tiene relación con lo político y con lo económico. El latín fue tal porque Roma ha tenido poder político. El griego fue tal porque Grecia ha tenido poder político. La quinta parte de la humanidad habla chino porque China antiguamente ha sido un poder político fuerte, económicamente ahora también. El inglés de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para el Aymara en este caso? No solamente preocuparnos por la parte lingüística, sino por los otros aspectos que acabo de señalar, ¿no?